venir, por estar aquí un día más en las presentaciones que organizamos. Y tenemos hoy a Alberto Cebrián, que ha venido a presentarnos su libro, su nuevo libro, El embrujo mediterráneo. Alberto Cebrián es periodista, se dedica ahora a escribir libros también. Me ha contado que estuvo en Barbastro durante un tiempo en la cadena SER. Viene a presentarnos este libro, Embrujo Mediterráneo, que ya digo que es una especie, diremos ensayo, pero él nos contará un poco más y definirá un poco más su libro. Yo quería, el Heraldo de Aragón sacó un reportaje, un artículo de este libro y decía que lo clasificaba como reportaje histórico-literario. Tampoco sé si muy bien puede ir por ahí, ¿no? Pero también lo que quiero resaltar de este artículo, que decía que en definitiva estamos ante un libro muy interesante y además de repasar de forma muy amena nuestra historia, nos dará a conocer la multitud de datos interesantes y por regla general bastante desconocidos. Yo creo que ahí han acertado plenamente porque nos cuentas muchas cosas. Yo creo que es la historia un poco de nuestra cultura occidental, el Mediterráneo, y nada, te dejamos que nos vayas explicando y que nos vayas contando todo esto que tiene este Mediterráneo tan estupendo, este embrujo mediterráneo. Gracias por venir, por estar aquí, y te damos la enhorabuena y la bienvenida a Barbastro. Pues muchas gracias. En primer lugar, un doble agradecimiento a Librería Ibor por acoger esta presentación y en segundo lugar a las personas que están presentes en la presentación y también a través de la televisión. También una doble satisfacción, por una parte porque se puede anunciar que la acogida del embrujo mediterráneo está siendo bastante buena y ya está en imprenta, ya están funcionando las máquinas para sacar adelante la tercera edición, que verá la luz pues durante este mes de abril, mes importante para el mundo del libro. Estamos en plenos días del libro, ¿no? Sí. Y también satisfacción de estar en Barbastro. Hace unos días escribí en Facebook que siempre se está muy a gusto en Barbastro, y es cierto que yo al menos, siempre que he venido a Barbastro he estado muy a gusto. Habitualmente es por motivos de ocio, alguna visita, participar en algún evento, pasear, tomar algo, pero también estuve durante un año trabajando, y cuando trabajando estás a gusto en un sitio, pues eso también dice mucho, ¿no?, del lugar. Fue en los años 90, o sea que aunque haya habido muchas sequías, ha llovido bastante desde entonces. Barbastro forma parte de las páginas del embrujo mediterráneo porque muchas veces se dice que la primera cruzada se llevó a cabo, o el Papa Urbano II llamó a ella en el año 1095 en Clermont, en Francia, y que supuso la conquista de Jerusalén en 1099. Eso es lo que se dice, pero esa fue la primera cruzada a Tierra Santa. La primera cruzada de la historia de la humanidad fue a Barbastro, y la dictó el Papa Alejandro II. Barbastro era una de las ciudades más importantes del norte de Al-Ándalus, y en el año 1064 tropas pontificias, aquitanas, de Urgel y aragonesas, eran los tiempos de Sancho Ramírez, pues conquistaron Barbastro. Lo que pasa es que duró muy poquito tiempo, duró un año tan solo en manos cristianas, porque el rey de la taifa de Zaragoza, Al-Muqtadir, que es el que mandó construir la Aljafería, el Palacio de la Aljafería en Zaragoza, pues llamó a toda Al-Ándalus a la yihad y reconquistaron la ciudad de Barbastro, pues hasta que de nuevo fue conquistada por Pedro I en el año 1100. Precisamente las cruzadas fueron un motivo importante de viaje durante la Edad Media, lo mismo que las peregrinaciones, bien sea en el lado cristiano a Santiago de Compostela, a Roma, a Jerusalén, a la Meca en el caso del Islam, y también las rutas comerciales. Digo esto, cito la palabra viaje, porque precisamente el embrujo mediterráneo es un viaje por las ciudades más literarias y artísticas de la cuenca mediterránea, desde Sevilla, Córdoba, Granada, hasta Jerusalén, Alejandría, pasando por las ciudades italianas, Florencia, Roma, Venecia, en Nápoles, la isla de Sicilia, o por ejemplo también Atenas.
Hablo de la literatura, hablo del arte, pero también de todos los mitos y leyendas que tienen todas esas ciudades. Y ya que estamos en una comarca como el Somontano de Barbastro, que apuesta por el vino, pero también por el aceite de oliva, apuesta por el vino y hay que dar la enhorabuena a la denominación de origen somontano, que cumple su 40 aniversario en este año 2024. Felicidades. Pero apuesta también por el aceite de oliva. Y hay una leyenda, un mito que a mí me gusta mucho contar, y es que en la antigua Grecia había una ciudad que no tenía nombre, y sus habitantes dijeron, pues vamos a hacer un concurso para ver quién nos regala lo mejor, quién nos hace el mejor obsequio, lo elegiremos y así tendremos un dios protector y al mismo tiempo dará nombre a la ciudad. Entonces se presentó Atenea, la diosa de la sabiduría, y entregó a esa ciudad sin nombre una semilla de la que nació un olivo. Bueno, puede parecer una cosa significativa, importante, pero llegó Poseidón, el dios de los mares, y con su tridente dio en la parte más alta de la ciudad con su tridente en el suelo y brotó un manantial de agua. Entonces, claro, todos pensaremos, pues hombre, el agua es mucho más importante que un simple olivo, por muy importante que sea un olivo. Pero claro, era el dios de los mares y el agua salió salada. Entonces, los habitantes de esa ciudad eligieron a Atenea como protectora y nació Atenas con ese nombre. Entonces, de ahí viene el nombre de Atenas. Entonces, historias como esta, pues hay muchas en el embrujo mediterráneo. Son 1001 historias que recorren la historia de la humanidad, siempre vinculada con el área mediterránea, y vinculadas siempre con la mitología, las leyendas, el arte y la literatura. Va desde, podríamos decir, la guerra de Troya, hasta esa, podríamos decir, Arcadia que crearon los artistas, los pintores impresionistas en la Costa Azul francesa. El ser humano siempre ha buscado la felicidad y precisamente las escuelas filosóficas de la antigüedad lo que buscaban era eso, la forma de encontrar la felicidad de una forma u otra. Pero siempre el ser humano se ha encontrado con manzanas de la discordia. Venimos de Troya y siempre vamos encaminados hacia una nueva Troya. La guerra de Troya, si existió, pudo deberse a motivos comerciales y económicos, a disputas territoriales porque estaba ubicada en el mar Egeo, en una ruta comercial que conectaba el Mar Negro con el mar Mediterráneo. Y se dice que bien pudiera ser ese el origen, porque tenían que controlar precisamente esa ruta de entrada hacia los Dardanelos, camino del mar de Mármara y luego del Mar Negro. Claro, Homero, si es que existió también, lo pongo ahí en duda, si existió, él le dio un tinte más romántico al origen de la guerra de Troya. Y es que se hizo un concurso de belleza, al que se presentaron 3 diosas, Atenea, Afrodita y Hera. Y se eligió al príncipe troyano París, que eligiera la más bella, y le tenía que entregar una manzana de oro, de ahí lo de la manzana de la discordia. Las 3 diosas lo sobornaron para que le eligieran a cada una de ellas. Afrodita lo que le prometió es que tendría el amor de la mujer más bella del mundo, que en ese momento era Helena de Esparta. Entonces él eligió a Afrodita y conoció a Helena de Esparta. Iniciaron un romance y se fue ella con él a Troya. Entonces, claro, fue un rapto, se dice que fue un rapto, hay otras teorías que dicen que simplemente se fugó con él. El caso es que los aqueos, los antiguos griegos, se lo tomaron como una gran afrenta y entonces se inició la guerra de Troya, que está contada tanto en la Ilíada como en la Odisea. La Odisea también incluye lo que es el regreso de Odiseo o Ulises hasta su isla de origen, hasta Ítaca. Bueno, pues es muy curioso observar cómo cada vez que esa escena del juicio de París eligiendo a la diosa más bella, se ha representado en el arte, se ha armado la de San Quintín, ha ardido Troya. Y me explico. Voy a poner un ejemplo. En la Florencia de los Medici, Sandro Botticelli pintó varias obras relacionadas con la mitología clásica. Una de ellas fue el juicio de París. Bueno, pues al poco de pintar esa obra murió Lorenzo el Magnífico, siendo joven, y al mismo tiempo se sustanció
el cambio de poder de las repúblicas marítimas italianas a la península ibérica. Pasó el poder a manos de los portugueses y especialmente de los españoles. Entonces, nació el Imperio Español. Con Felipe III se llegó a la máxima expansión del imperio. Hubo la llamada Pax Hispana. Eso no quiere decir que no hubiera conflictos bélicos, los hubo bastantes, pero hubo una especie de estabilidad en Occidente precisamente por la hegemonía que tenía España. Bueno, pues esa Pax Hispana se rompió con el siguiente rey, con Felipe IV, y no se le ocurrió otra cosa que encargarle a Pedro Pablo Rubens que pintara el Juicio de París. Bueno, pues inmediatamente se produjo la primera derrota de los tercios españoles en Rocroi frente a Francia y pasó la hegemonía en Europa a Francia. Y eso también ocurrió más adelante cuando el Reino Unido tomó el relevo tanto de España como de Francia. También estuvieron de por medio varias obras del Juicio de París. Simplemente, maldita, pues. sí, es muy curioso, habría que hacer una tesis doctoral sobre esa obra artística. El Reino Unido, la aristocracia del Reino Unido veía cómo precisamente ellos iban a dominar el mundo. Entonces, antes de que llegara ese momento, fueron preparando a sus jóvenes vástagos para que tomaran puestos de responsabilidad en el Imperio Británico. Cuando terminaban de estudiar en Oxford y en Cambridge, los enviaban esas familias pudientes de la alta aristocracia tanto a Francia como a Italia para que se siguieran formando sobre el terreno, pero no eran viajes cualquiera, no eran viajes de fin de estudio, sino eran viajes que duraban varios años, de acuerdo con el poder adquisitivo de las familias y de los contactos que tuvieran por el continente europeo. Entonces viajaban a Francia, en París estaban varios meses y aprendían francés, que era el idioma de la diplomacia europea, aprendían esgrima, aprendían bailes, acudían a veladas literarias, degustaban delicias culinarias, buen vino, champán, estaban en Versalles. Precisamente tanto el champán como la porcelana china y los espejos eran un síntoma de ostentación y de poder. Un simple espejo entonces era algo muy difícil de conseguir y solamente los maestros venecianos sabían fabricarlos. Entonces Luis XIV mandó a sus espías para que en Venecia investigaran cómo hacer espejos y que se trajeran también a maestros artesanos de ahí, y de ahí que esté en Versalles el Salón de los Espejos. ¿Por qué un Salón de los Espejos llama la atención? Bueno, pues porque era un símbolo de la máxima ostentación y opulencia que podía haber en una casa el que hubiera espejos de grandes dimensiones. No solamente estaban en Francia los jóvenes vástagos británicos en eso que se denominaba el Grand Tour, el viaje ilustrado, sino que también iban a Italia, a Turín, a Milán, a Verona, a Pisa, Florencia y sobre todo a Roma, porque querían tocar las ruinas de la antigüedad, querían estar en contacto precisamente con los monumentos del Imperio Romano. No solamente a Roma querían ir, sino también querían ir a Grecia, pero no era recomendable porque pertenecía al Imperio Otomano. Entonces el Reino Unido no recomendaba que se fuera hasta allí. Alternativa, ¿dónde poder ver monumentos griegos sin ir a Grecia? A la isla de Sicilia, que está llena, o hay bastantes monumentos griegos y en un muy buen estado de conservación. Entonces iban hasta Sicilia. Y ahí podríamos decir que terminaba ese Grand Tour. Terminaba más o menos, porque allí los tutores que llevaban se echaban a un lado y entonces les dejaban ancha es Castilla, se decía, les dejaban manga libre para que pudieran disfrutar de las fiestas, despendolarse los jóvenes, tanto en Nápoles como especialmente en Venecia. Venecia era como Las Vegas. Eran cantidades industriales de dinero las que se invertían en Venecia, no solamente en inmuebles monumentales, en obras de arte, sino también en fiestas. Entonces la aristocracia europea tenía a Venecia como la ciudad, la capital de la diversión en Europa. Y ahí se dilapidaban fortunas en juego, en bebidas, supongo, drogas y cortesanas. Y allí el rey, en ese ambiente de fiesta, era Giacomo Casanova. Cuenta la leyenda, él, ya saben, de
de sus innumerables lances amorosos, el problema no es que tuviera muchos lances amorosos, sino que luego lo cacareaba. Iba por ahí contando todas sus conquistas. Entonces se granjeó muchísimos enemigos que lo detuvieron, fue hecho prisionero y estuvo en la parte alta del Palacio Ducal. Y cuenta la leyenda que se escapó practicando un orificio en el techo, salió al tejado, se descolgó hasta una ventana, volvió a entrar en el edificio, pero ya fuera de su celda, y con muchísima educación, era muy educado y muy culto, le pidió a la servidumbre: oiga, mire, que me he extraviado, por favor acompáñenme hasta la puerta. Lo acompañaron, se subió a una góndola y desapareció de Venecia, y fue su primer exilio, en el que estuvo relacionado con Voltaire, con Mozart e incluso con la zarina Catalina la Grande. Fue perdonado, fue indultado, volvió a Venecia, de nuevo nuevos lances amorosos, nuevas indiscreciones y ya nuevo exilio. Y ya fue el definitivo exilio de Casanova. Antes he nombrado, los chicos tenían la oportunidad de participar en fiestas. He dicho masculino porque el viaje erudito, el viaje ilustrado, el Grand Tour, era exclusivo para los hombres. Las mujeres no participaban. Pero hubo una época de la historia, coincidiendo con la Revolución Francesa y las ideas revolucionarias, que hubo bastantes mujeres que se rebelaron contra su destino, contra las leyes, usos y costumbres que había en la época, y que lucharon precisamente porque cambiaran las cosas. Entonces, en el libro dedico varios apartados a varias de esas mujeres. Una de ellas es Jean Barret, que fue la primera mujer en dar la vuelta al mundo, y que para enrolarse en un barco de la Marina francesa se tuvo que disfrazar de hombre. No había camarotes, solamente había uno, y su pareja, que era un botánico de la Casa Real, bueno, sí que tenía el derecho a un camarote y pudo su intimidad pues un poco resguardarla durante un tiempo hasta que se supo que era una mujer y tuvo que desembarcar. Lo que pasa que luego completó esa primera vuelta al mundo. Fue una gran botánica y fue la que hizo todas las investigaciones. Esa expedición la capitaneó Luis de Bougainville, y al principio le iban a poner a una enredadera muy florida, muy vistosa, que descubrió ella en Brasil, le iban a poner el nombre de ella, pero al final le pusieron el nombre de Bougainville, y entonces ahí nació la bugambilla, ¿vale? Entonces esa enredadera la descubrió ella en Brasil. Otra mujer que cito es Mary Wortley Montagu. Su padre tenía varios títulos nobiliarios, y le dijeron que se tenía que casar con determinada persona, y ella se rebeló, dijo que no se casaba con ese hombre y que se casaba con un amigo de toda la vida, un amigo de la infancia. A él lo destinaron a Estambul de diplomático, y ella conoció una costumbre de las ancianas de Estambul, que era inocular el virus de la viruela a los niños de corta edad, para que quedaran protegidos contra la enfermedad. Ella llegó a inocularlo a sus propios hijos, y cuando volvió a Londres hizo una campaña a favor de esa medida, pero se encontró con la oposición tanto de la comunidad médica como de la comunidad religiosa. Ese trabajo que ella hizo y esa labor de promoción tuvo sus frutos, y décadas más tarde se descubrió la vacuna de la viruela gracias precisamente a lo que hizo ella. Nombro también a Jane Austen, habrán oído obras suyas. Estaba en contra de los matrimonios de conveniencia, ella no se casó, y estaba a favor de las relaciones pues, que fueran verdaderas entre personas. Y también nombro a Olympe de Gouges, que fue la que redactó la Declaración de los Derechos de la Mujer, y que por defender sus ideas pues, se terminó muriendo en la guillotina. Bueno, del viaje ilustrado se pasó al viaje romántico. De por medio estuvo toda esa época revolucionaria, y en el viaje romántico sí que se incorporaron las mujeres. Las mujeres ya viajaron en época romántica. Y la otra novedad es que España, que para los británicos no era un sitio recomendable al que venir en la época anterior, porque éramos mala gente, no se podían fiar de nosotros, pues había mucho pícaro, era un país barroco. Luego iban a Nápoles, que era la quinta esencia de España, pero claro, había una hispanofobia en el Reino Unido, y entonces, precisamente por todo el poder que había tenido España, entonces no era recomendable venir a España. Pero sí que en época romántica se vino aquí.
Y se vino aquí por dos motivos. Los románticos, por una parte los burgueses, franceses, alemanes, británicos, estaban hastiados de su vida diaria y querían buscar aventuras en la zona mediterránea. En España había muchos monumentos, especialmente en Andalucía, de corte oriental. Entonces ellos veían, el orientalismo era una de las características del romanticismo, veían que simplemente con cruzar los Pirineos y un poco más abajo de Espeñaperros se encontraban con un país oriental en Occidente. Y al mismo tiempo veían a España como un destino romántico porque los españoles habían sabido vencer a las tropas napoleónicas. Por lo tanto, ya no éramos gente de los que no se podían fiar, sino que veían que éramos gente auténtica, genuina. Y al mismo tiempo viajaban hasta España pues, para conocer a los bandoleros. Había franceses que eran tan incautos que deseaban ser detenidos, franceses después de la Guerra de la Independencia. Y querían ser detenidos por los bandoleros que se habían nutrido precisamente de los guerrilleros de la Guerra de la Independencia. Bueno, pues ese nivel de ingenuidad tenían. Querían conocer a los bandoleros, a los toreros, a las manjas serranas y rondeñas, a los cantaores, a las bailaoras. Bueno, querían conocer lo genuino o lo que creían que era genuino de España. Voy a aprovechar para decir que en junio tendremos una charla que hacemos de libros antiguos y este año está dedicado precisamente a los viajeros franceses, que traeremos aquí los libros estupendos del siglo pues eso, XIX, XVIII, XIX, contando estos viajeros que tú nombras aquí precisamente en el libro. Prosper Mérimée, el que me escribió Carmen, pues precisamente él era uno de los que quería ser detenido, asaltado por un bandolero, y su gran frustración fue que no se encontró con ningún bandolero por los caminos de Andalucía. Bueno. Pero después en la ópera sí que salen, ¿no? Los bandoleros. Sí, sí. Uno de los que vino a España en época romántica fue Lord Byron, que es el que aparece en la portada del Embrujo Mediterráneo. No va disfrazado de bandolero, aquí va vestido de albanés. Él sí que hizo su propio Grand Tour. Si el Grand Tour británico prohibía, entre comillas prohibir, recomendaba no venir ni a España ni a Grecia, bueno, pues él vino a España y se fue a Grecia. Entonces, en Grecia habrán oído, periódicamente se va hablando, disputa entre el Reino Unido y Grecia por los mármoles del Partenón. Bien, pues él cuando llegó a la Acrópolis de Atenas se encontró con lo que Lord Elgin, con lo que el Reino Unido había perpetrado allí. Con la excusa de sacar unos moldes para hacer luego copias, consiguió el permiso del sultán de turno para entrar en el Partenón, en la Acrópolis, y hacer esas copias. Pero lo que hizo Lord Elgin fue arrancar los mármoles, incluso provocando destrozos y desperfectos. Atenea, que es esta de aquí, es una diosa, es la diosa de la sabiduría, es la de la guerra también, pero no de la guerra violenta, agresiva, sino de la guerra, podríamos decir, justiciera, estratégica, pero también es muy vengativa. Entonces, a partir de ese instante, no digo que fuera consecuencia ni que ella lo provocara, pero es cierto que a partir de perpetrar ese expolio de los mármoles del Partenón, le ocurrieron 1000 vicisitudes a Lord Elgin. Se le hundió la mercancía, parte de la mercancía, se tuvo que arruinar para repescar la mercancía, los mármoles que había robado. Bueno, lo dejó su mujer, tuvo enfermedades, en fin, le pasaron 20.000 peripecias. Entonces, unió Lord Byron Atenea vengativa, los mármoles del Partenón y a 20.000 calamidades, y escribió La maldición de Minerva. Utilizó el término latino de Atenea, Minerva es equivalente. Entonces escribió Lord Byron en Grecia La maldición de Minerva. No fue la primera vez, no fue la única vez que estuvo en Grecia, sino que se vinculó con la independencia de Grecia respecto al Imperio Otomano, y es donde perdió la vida enfermó, no cuidaba la salud y murió allí. Murió el 19 de abril de 1824, por lo tanto la semana que viene se cumple el 200 aniversario de la muerte del escritor romántico Lord Byron. Tenía bastante dinero
y en el no verano de 1816 alquiló una mansión en el lago de Ginebra, en los Alpes, para invitar a varios amigos literatos a reunirse allí. Y digo no verano porque el año anterior entró en erupción el volcán Tambora en Indonesia, cambió todo el clima del hemisferio norte y en 1816 el verano fue de bajas temperaturas, muchísima lluvia, cielo gris, tormentas, ambiente tétrico, no podían salir a la calle y se le ocurrió a Byron organizar un concurso literario proponiéndoles a sus amigos a ver quién escribe la historia más terrorífica. Entonces su médico personal, John Polidori, escribió una obra en la que él, Polidori, era el bueno. A ver, admiraba a Byron, pero se daba cuenta de cómo era él, que era un depravado, etc. Entonces, a Byron lo puso de malo, con otro nombre, pero lo puso de malo. Y entonces lo tituló El vampiro. A partir de ahí nació la literatura vampírica y Bram Stoker se basó precisamente en ese El vampiro para escribir su famoso Drácula. Allí nació, podríamos decir, indirectamente, Drácula. Y en esa reunión también nació Frankenstein, porque Mary Godwin a final de ese año se casó con Percy Shelley, pasó a llamarse Mary Shelley, la conocerán más por Mary Shelley. Ella estaba obsesionada con la muerte, porque había tenido varias circunstancias personales vinculadas con la muerte, y era muy sensible a todo lo que había acontecido con las guerras napoleónicas en Europa. Y al mismo tiempo estaba fascinada por los experimentos galvánicos consistentes en mover extremidades de ranas, de sapos, muertos, por medio de descargas eléctricas. Y se empezó a hablar de la posibilidad de que si en el futuro se podría resucitar a los muertos. Entonces ella unió ideas y creó la obra Frankenstein o el moderno Prometeo. Recuperó el mito griego o mito clásico de Prometeo, que habla de la importancia de la tecnología, pero hasta cierto punto, hasta cierto nivel. La ciencia está muy bien, la tecnología está muy bien, pero si rebasas los límites, puede tener consecuencias funestas para la humanidad. Y de ese pensamiento cito también a Julio Verne, un gran científico que supo vislumbrar y escribió en sus obras que se podría volar. Él participó en experimentos con globos aerostáticos. Anunció que se podría viajar a la Luna, que se podrían surcar las profundidades marinas, que se podría viajar no al centro de la Tierra, pero sí a las profundidades de la Tierra por medio de la espeleología. Pero claro, él vio lo que podía ocurrir con la tecnología en el siglo XX y terminó pues muy desencantado con la ciencia y la tecnología. Y terminó completamente, pues casi, no voy a decir que en contra, pero sí muy desencantado con ello. Y ya estoy en la recta final casi de la presentación, porque he citado antes a los pintores impresionistas, precisamente coincidiendo más o menos con la época de Julio Verne, pues se trasladaron de París a la Costa Azul francesa y allí encontraron su propia panacea. Panacea he dicho, con su propia, lo he dicho antes, Arcadia feliz. Encontraron su Arcadia feliz gracias a la luz, al clima, a los colores, a la forma de vivir mediterránea. ¿Pero qué ocurrió? Pues lo dejo ya para que quien lea el libro sabrá lo que ocurrió en la casa de Pierre-Auguste Renoir, pintor que estudió a los clásicos y que en su casa tenía un jardín con unos 400 olivos, que es el árbol por antonomasia del Mediterráneo, y que tanto el árbol, el olivo, como el aceite de oliva han estado presentes en la cultura mediterránea a lo largo de toda la historia, bien en representaciones artísticas, también en las tres religiones monoteístas más importantes como el judaísmo, el cristianismo y el islam. Entonces, bueno, pues ahí ocurrió algo con Renoir. Ocurrió algo con Renoir. Bueno, pues ya veis que esto no es una novela, puede ser un ensayo,
Libro de viajes, de todas estas historias, de recuperar a todos esos clásicos. En fin, yo creo que les puede ser muy interesante, ¿no? Sí, yo me he entretenido escribiéndolo, primero documentándome. Claro, eso es lo que iba a decirte, porque es una labor de unir un montón de cosas, de todas esas historias para darle forma y darle continuidad, porque hablas casi de 3.000 años, 2.500 años, que desde Grecia, ¿no? Acabas además en 1914 la historia. Sí. Bueno, la haces llegar hasta ahí, ¿no? Sí. Ahí ocurrió algo. Bueno, son 4 capítulos, lo que pasa que cada capítulo está dividido en apartados de un par de páginas por hacer más amena la lectura. Y tal como termina un apartado, está directamente vinculado con el siguiente porque tiene que haber un hilo narrativo continuo desde el comienzo hasta el final. E incluso he hecho un paralelismo entre hay como 2 preámbulos, aunque los he titulado, el primero se titula El castigo de Zeus, pues al final su equivalente se titula Aquí y ahora. El siguiente preámbulo se titula Las 2 caras de Atenea y Afrodita, y su equivalente al final es Universo de luz y color, y entre medio pues está todo el desarrollo de la historia que he querido contar. Al fin y al cabo es un canto a la cultura mediterránea que da, podríamos decir, las herramientas oportunas en luz, clima, dieta, alimentación, arte, literatura, mitos, leyendas, historias, pues para disfrutar de la vida, que la vida es efímera y además llena de calamidades, ya que nos mandó Zeus con Pandora esa caja, que al final, bueno, pues fue abierta y se esparcieron por el mundo las calamidades, pues entonces, pues bueno, pues hay que disfrutar de la vida mientras se pueda. Digo que siempre te has basado en los griegos, has empezado en los griegos con todos los dioses y los has ido arrastrando a través de todo este tiempo, ¿no? Sí, es que al final toda esa mitología griega, los antiguos griegos se basaron en su formación tanto en la Ilíada como en la Odisea, pero es que eso admiraban tanto los romanos. Para que los romanos admiraran a alguien tenía que ser algo muy bueno, admiraron a los griegos y copiaron eso, y precisamente César Augusto dijo, hombre, yo para ser emperador tengo que tener legitimidad, y le encargó a Virgilio que escribiera la Eneida, una obra en la que se pontificara sobre las virtudes de los romanos y que también legitimaran a él como primer emperador. Se escribió la historia, vamos, ¿no? Sí. Virgilio en su lecho de muerte dijo que había que destruir la obra porque decía que había quedado imperfecta, pero César Augusto no le hizo caso y la publicó, y luego ha sido ejemplo de perfección en cuanto a métrica y demás. Y bueno, pues por ejemplo, los románticos, podemos pensar, no, eran unos chiflados que simplemente bebían láudano. Por cierto, sale aquí la formulación de láudano, no es recomendable porque es muy adictiva. Se hace con vino, por cierto. Entonces, a ver, los románticos no escribían porque estaban chiflados y bebieran, tomaran hachís, bebieran láudano, sino que tenían una formación muy profunda de los clásicos. Como el clasicismo y todas estas cosas. Claro. Entonces los estudiaban y se basaban precisamente en estos clásicos para muchas de sus obras y para realizar muchas de sus poesías. Entonces, bueno, pues esa cultura está permanentemente entre nosotros. A ver, nosotros estamos al lado de los Pirineos, pues Heracles, Hércules, pues también tiene su propia leyenda en los Pirineos. Entonces es que todo está interconectado en el Mediterráneo. Tenemos ahí nuestras raíces, ¿no? Sí. Bueno, pues si queréis hacer alguna pregunta. Bueno, por lo que comentabas, Alberto, ya solo la investigación tan importante para hacer este libro, ¿no? Partiendo de esa investigación de cada historia, deberías tener que decidir por qué estas y no otras, porque esa investigación de ellos es mucho más amplia, ¿no? Y hacer una selección importante de por qué estas y no muchísimas otras que también son grupo. Eran
todo lo que he incluido son cosas que me han llamado a mí la atención. Yo soy una persona normal, entonces si una cosa me llama la atención, yo considero que al lector también le va a llamar la atención. Entonces, todo lo que he ido incluyendo son cosas que a mí me han llamado la atención. Al mismo tiempo he jugado con dos cosas. Por una parte, que sean cosas que más o menos suenan a todo el mundo. Todo el mundo ha oído hablar de Atenea, de Poseidón, de César Augusto, de los escritores románticos, de los pintores impresionistas. Son cosas que todo el mundo ha oído hablar de ellas, pero al mismo tiempo no quiero contar lo que habitualmente se cuenta, sino otras cosas distintas, diferentes, que llamen la atención, que vayan llamando la atención párrafo a párrafo. A mí eso de que, por ejemplo, cojas un libro y te digan, no, es que en las primeras 50 páginas te tiene que llamar la atención y te tiene que captar. Oiga, no, mire, yo le digo, léase la contraportada, si no le llama la atención, déjelo. En primer lugar, que le llame la atención la portada, luego la contraportada y luego la primera página, el primer párrafo. Si es que ya no te llama la atención ni la portada, ni la contraportada, ni el primer párrafo... No concedes el margen de duda, ¿no? Hombre, puedes esperar una página, puedes esperar 2, 3, 4, pero llegar a la 50, pues no sé. Hombre, lo que está claro es que Brujo Mediterráneo no engaña, sabemos de qué nos vas a hablar en este libro y que, bueno, es constante desde el principio hasta el final la coherencia de, yo creo, visto ahí pues eso, nuestro origen de nuestra cultura occidental, ¿no? Que es de donde bebemos siempre y que ha sido a esas fuentes y las ha ido pues, desarrollando durante todo hasta el siglo XX, ¿no? Sí, hasta el siglo XX, pero bueno, la moraleja que se podría sacar es plenamente vigente en estos momentos, el año que viene y dentro de un milenio servirá exactamente igual. No creo que el ser humano cambie, no creo. A mejor si acaso. Bueno, puede cambiar, a mejor, un poquito. Mucho tiene que cambiar, pero bueno. Sabe que el ser humano es buena gente. Ya. Hay que tener confianza, ¿no? Sí. Hablas también del estoicismo aquí, ¿no? De los romanos, del estoico. Bueno, es que habla muchas cosas, o sea, en fin, es casi hacer resumen de todo lo que hablas, es muy difícil. Hay muchas cosas porque abras la página por donde abras, pues por ejemplo se cuenta por qué el mar Egeo se llama Egeo. Bueno, pues abres por otra página y estás hablando de la India y de ese gran monumento, el Taj Mahal, que tienen, pues se cuenta también la historia que hay vinculada con el Taj Mahal, porque bueno, dentro de lo que es la Edad Media y las peregrinaciones, pues bueno, la India, si se habla de religiones, pues no hay cosas que contar de la India, que por cierto, no sé, a mí también me llamó la atención que el Taj Mahal es un monumento islámico. Entonces, pues también se cuenta un poquito todas las características e incluso alguna imperfección que tiene el Taj Mahal. Bueno, en fin, hablas por donde también tiene protagonismo Aragón. Por ejemplo, aquí, al hablar del Príncipe y de Maquiavelo, pues claro, ¿en quién se basó Maquiavelo para escribir el Príncipe? Pues se habla tanto de César Borgia como de Fernando el Católico, ¿no? A quien el fin justificaba los medios y que tenía ese lema. Siempre se ha dicho, se ha contado, tanto monta tanto Isabel como Fernando. Eso es falso, porque tanto monta y punto, ahí terminaba el dicho. Y era el lema de Fernando el Católico, inspirado en Alejandro Magno, en el nudo gordiano, que le dijeron que si lo deshacía podría conquistar Asia. Y entonces él dijo, bueno, me da igual deshacerlo que cortarlo con la espada. Lo cortó con la espada y dijo, tanto monta deshacerlo que cortarlo. Y entonces ese lema le sirvió para Fernando el Católico, para su política. Fue un gran político y copió ese lema de Alejandro Magno, tanto monta, el fin justifica los medios. Yo, con tal de conservar el poder, hago lo que haga falta. Entonces, en él se inspiró, lo mismo que en César Borgia y en otros políticos de la época, Maquiavelo. Muy bien, pues ya veis que todas estas historias y muchas más son las que nos cuenta Alberto Cebrián en este libro. Pues gracias por estar aquí, por acompañarnos y esperamos que tu próximo libro, ¿no? Sí, bueno, pues el año que viene. Gracias. Bueno, pues yo voy a estar por aquí. Si quiere alguien que se lo firme, pues sin problema.